Canceló nuestro aniversario por trabajo, esa noche la vi con otro, sonriendo, entendí que ya me había reemplazado, guardé silencio y me fui sin mirar atrás. La relación terminó una semana después de nuestro aniversario, pero la traición ocurrió el mismo día que ella me dijo que no podía verlo porque el trabajo se había complicado. Lo supe sin gritos, sin escenas, sin confrontaciones. Lo supe desde una mesa al fondo de un restaurante, mirando cómo ella se inclinaba para escuchar a otro hombre, usando la camisa que yo le había regalado meses atrás, riéndose de una forma que pensé que era solo nuestra. No le reclamé nada esa noche. No tomé fotos. No interrumpí. Pagué mi cuenta, me levanté y me fui. Y aunque durante mucho tiempo pensé que ese silencio había sido cobardía, hoy sé que fue la primera vez que me elegí. Tengo 31 años. Cuando pasó todo llevaba casi 4 con ella. No éramos una pareja perfecta, pero sí una pareja estable. Vivíamos separados, pero compartíamos rutinas, fines de semana, planes a mediano plazo. El aniversario no era un evento cualquiera. Lo habíamos planeado con calma, sin exageraciones. Una cena tranquila, un lugar que ambos queríamos conocer desde hacía tiempo. Nada lujoso. Nada espectacular. Solo estar juntos. Por eso la llamada me descolocó más de lo que quise admitir. Me llamó temprano, con la voz cansada pero dulce. No sonaba distante. Sonaba, sincera. Me dijo que el trabajo se había descompuesto, que algo se había atorado con un proyecto, que no iba a poder salir. Antes de que yo pudiera responder, se adelantó. De verdad lo siento. Sé que hoy es importante. Sabes que esto también me duele. Dijo que lo compensaríamos el fin de semana. Que no era falta de ganas. Que era solo, esta vez. Que esperaba que entendiera. Y entendí. O quise entender. Le dije que no pasaba nada, que lo importante era que estuviera bien. Colgamos con un «te quiero», que sonó normal. Demasiado normal. Pero cuando dejé el teléfono sobre la mesa, el silencio del departamento se sintió distinto. No fue celos. No fue sospecha. Fue algo más sutil. Una incomodidad pequeña, como cuando una puerta no cierra del todo y nadie más lo nota, pero tú sí. Me quedé sentado unos minutos, mirando la hora, pensando en cancelar la reservación. Luego pensé que no quería que ese día se diluyera como cualquier otro. No quería pasar el aniversario viendo una serie que ya habíamos visto. Así que me arreglé sin demasiada intención. No para impresionar a nadie. Solo para no quedarme quieto. Salí solo. Caminé sin prisa. Fui al lugar que habíamos mencionado alguna vez, uno de esos restaurantes que se convierten en algún día. No esperaba nada. No buscaba a nadie. No estaba huyendo de casa. Solo necesitaba moverme. El restaurante estaba medio lleno. Pedí una mesa discreta. Pedí una bebida. Miré alrededor sin atención real. Hasta que la vi. No fue un golpe inmediato. Fue una imagen que tardó un segundo en acomodarse en mi cabeza. Ella estaba a unas mesas de distancia, sentada frente a un hombre que no conocía. No estaban besándose. No estaban escondidos. No había risas exageradas. No había nervios. Había comodidad. Ella se inclinaba para escucharlo. Él le tocó la mano como quien lo ha hecho antes. No fue un gesto impulsivo. Fue natural. Y eso fue lo que más me dolió. Intenté convencerme de que podía ser un compañero de trabajo. Una cena incómoda extendida. Algo explicable. Hasta que noté el detalle. Llevaba puesta la camisa que yo le regalé. Una que le gustaba especialmente porque, según ella, le daba seguridad. La había usado pocas veces. La reservaba para ocasiones especiales. Y ahí estaba. En nuestro aniversario. Ese detalle eliminó cualquier espacio para la negación. No sentí rabia. Sentí una especie de vacío frío en el estómago. Como cuando algo se rompe sin hacer ruido. Me quedé ahí unos minutos más. No para espiar. Para entender. Los observé sin dramatizar. Vi cómo ella sonreía de cierta forma. Vi cómo él hablaba con confianza.
Vi cómo ella dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa, no para revisar la hora. Ahí entendí que no era un error. Era una costumbre. No los confronté. No porque fuera fuerte, sino porque no tenía sentido. No quería escuchar explicaciones que ya no necesitaba. Pagué mi cuenta, me levanté y me fui. Nadie me vio. Nadie me siguió. Caminé varias cuadras sin rumbo. No lloré. No llamé a nadie. Me senté en una banca y respiré. Pensé en lo irónico que era haber salido para no sentirme descartado y terminar confirmando que lo estaba. Horas después, ya en casa, llegó su mensaje. Ya salí, fue horrible. Te extraño. Adjuntó una foto borrosa del escritorio, como prueba. La miré sin rabia. Sin sarcasmo. Sin ganas de responder algo ingenioso. Le contesté lo primero que me salió, lo más neutro posible. Descansa. Hablamos mañana. Ese contraste fue brutal. Yo sabía la verdad. Ella creía que no. Y de pronto, la relación se convirtió en algo que podía observar desde afuera. Esa noche no dormí. No porque estuviera destruido, sino porque empecé a conectar puntos. Pequeños cambios que había ignorado. Excusas razonables acumuladas. Una distancia emocional que no se había formado de golpe. Me di cuenta de algo incómodo, la infidelidad no empezó ese día. Solo se hizo visible. Al día siguiente actuó normal. Incluso cariñosa. Me preguntó cómo había pasado la noche. Me dijo que me compensaría. Que me amaba. Y yo la escuché como quien escucha una historia que ya no le pertenece. Ahí empezó la parte más difícil. No la confrontación. No la ruptura. Sino el duelo silencioso. El entender que alguien puede mentirte con una sonrisa, no por crueldad, sino por costumbre. Todavía no sabía cómo iba a terminar todo. Solo sabía que ya no podía seguir igual. Y que, por primera vez, no iba a pelear por explicaciones. Al día siguiente de nuestro aniversario fallido, ella se levantó temprano, se alistó con una prisa que ya me era familiar y me dejó un beso en la frente como quien marca asistencia. Me dijo que iba a ser un día pesado, que quizás saldría tarde, que me escribía cuando pudiera. Lo dijo con el mismo tono de siempre, ese tono que yo había aprendido a leer como no preguntes mucho, confía. Yo asentí, le deseé buen día y me quedé mirando la puerta cerrarse. Lo curioso es que no sentí urgencia por descubrir más. Ya había visto suficiente. Lo que sentía era otra cosa, una claridad incómoda, como si mi mente estuviera barriendo el piso y encontrara, de pronto, algo que llevaba años ahí y yo nunca quise levantar. Ese día, mientras trabajaba, mi cerebro no dejaba de regresar a detalles pequeños, escenas sueltas que en su momento parecían normales y que ahora tenían otro peso. No eran pruebas de una película de espionaje. Eran cosas simples. Y por eso dolían. Estábamos en mi sala, un sábado por la tarde. Yo había preparado café y algo de comer. Ella estaba sentada con el celular, riéndose bajito. Le pregunté qué era tan gracioso. Me dijo, nada, memes del trabajo. Lo dijo rápido, sin mostrarme nada, sin esa complicidad que antes era natural. Yo no insistí, por no parecer controlador. Recuerdo que, sin mirarme, añadió, a veces solo necesito hablar con gente que me entiende en esa parte. Yo lo tomé como estrés laboral. Hoy lo escucho como otra cosa, contigo no puedo hablar de lo que realmente me importa. Otra vez fue un comentario que hizo una noche, cuando yo le propuse salir a cenar. Ella se acomodó el cabello, suspiró y dijo, no me da la vida. 2 horas después subió una historia en un bar, arreglada, con una amiga, escribiendo algo como, por fin aire. Yo lo vi y me quedé con la sensación de que yo era el lugar donde se guardaba lo cotidiano, lo pesado, lo que no da emoción, y el resto lo reservaba para otros. Una vez, al regresar de una comida con amigos, me dijo, me gusta que tú no compites con nadie. En su momento sonó como elogio, yo era tranquilo, no celoso, no posesivo. Pero esa frase escondía otra idea, no compites, entonces eres seguro. Y ser seguro puede convertirse en ser reemplazable cuando alguien busca adrenalina. Estábamos en la cama, un domingo, y yo intenté acercarme. No de forma agresiva, no insistente.
Solo ese abrazo que dice, te extraño. Ella se giró y me dijo, casi con ternura, ay, no, hoy no. Estoy cansada. Me di la vuelta sin hacerlo drama. Pero recuerdo que, minutos después, la escuché escribir en su teléfono con energía. No dormía. No estaba cansada, en general. Estaba cansada de mí. Y luego vino una escena que en su momento me pareció una broma, pero ahora la tengo guardada como un alfiler. Estábamos caminando en una plaza y pasó un tipo con un estilo llamativo, seguro, con perfume fuerte. Ella comentó, ese sí se nota que se cuida. Me reí y dije algo como, ¿y yo qué? Ella respondió, tú eres más cómodo. Lo dijo sonriendo. Yo me lo tomé como humor. Hoy entiendo que esa palabra, cómodo, puede ser una forma elegante de decir no me provocas nada. Con esas escenas dando vueltas, llegué a una conclusión que no me gustó. Yo había sido paciente con cosas que me iban borrando. No porque fuera tonto, sino porque quería que funcionara. Hay una diferencia entre confiar y negarse a ver. Yo había cruzado esa línea sin darme cuenta. Esa noche ella me escribió, ¿te parece si el sábado compensamos lo del aniversario? Me mandó un emoji de corazón. Yo la miré unos segundos antes de contestar. No sabía qué responder sin abrir una guerra. Así que contesté algo neutro, vemos. Vemos fue mi primer límite. Pequeño, casi invisible, pero fue un giro dentro de mí. Por primera vez no le di la tranquilidad de que todo estaba bien. Al día siguiente, en la oficina, me encontré caminando hacia el baño solo para respirar. No me gusta dramatizar, pero hay momentos en los que tu cuerpo entiende antes que tu mente. Me dolía el estómago, tenía la espalda tensa, y me di cuenta de que llevaba días comiendo por inercia. Ahí, en el pasillo, me topé con Marcos, un compañero que no es exactamente mi amigo íntimo, pero sí alguien con el que se puede hablar sin sentir que te están analizando. Me vio la cara y soltó, traes cara de que te peleaste con el mundo. Me reí por educación y le dije que estaba cansado. No te creo, me dijo. Eso no es cansancio de dormir poco. Eso es cansancio de algo que no se dice. No sé por qué le conté. Tal vez porque no era alguien de mi círculo y no me iba a dar discursos. Le dije lo esencial, sin detalles, que mi novia canceló nuestro aniversario por trabajo y que luego la vi con alguien más. Marcos abrió la boca, la cerró y dijo lo único sensato. ¿Y qué hiciste? Nada. Me fui. Bien, respondió, sorprendiéndome. Eso es más difícil que armar un escándalo. Me invitó un café a la salida y me escuchó sin hacerme sentir ridículo. No me dijo, déjala ya, ni, seguro estás exagerando. Solo me hizo preguntas simples, desde cuando me sentía así, si había señales, si yo me había acostumbrado a ceder. Me dijo algo que se quedó conmigo. A veces uno no se queda por amor, se queda por costumbre de sostener. Esa frase me dio un poco de vergüenza, porque me vi reflejado. Yo era el tipo que sostiene. Los días siguientes fueron raros. Ella estaba especialmente cariñosa. Me mandaba mensajes dulces, me preguntaba cómo estaba, hasta me mandó una foto de un lugar que decía que quería visitar conmigo. Era como si, inconscientemente, supiera que algo se estaba moviendo. Eso me asustó y, al mismo tiempo, me dio una certeza extraña. Si ahora podía esforzarse, entonces también podía hacerlo antes. No era incapacidad. Era elección. El sábado llegó. Ella me propuso un restaurante. Se arregló como si fuera una cita nueva. Llegó con ese perfume que yo ya asociaba a su trabajo. Me abrazó fuerte, me dijo que me extrañaba. Y yo, en lugar de sentir alivio, sentí distancia. No una distancia cruel. Una distancia de observador. Como si estuviera viendo una actuación que ya conocía el final. Durante la cena me habló de su semana. Mencionó nombres de compañeros, proyectos, juntas. En algún momento mencionó al hombre que yo había visto, pero lo hizo de forma casual. Carlos ha estado súper intenso con el proyecto, dijo, como quien habla del clima. Pero bueno, es su estilo. No levanté cejas. No pregunté. Solo asentí. Ella me miró un segundo, como esperando una reacción. No la tuvo. Entonces sonrió y siguió hablando. Ahí confirmé algo,
Ella estaba midiendo el terreno. Estaba verificando si yo tenía sospechas. Esa noche, al despedirnos, me dijo, me gustó mucho hoy. Te necesitaba. Yo respondí, me alegra. Nada más. Me subí a mi auto y me quedé un minuto sin arrancar, mirando el volante, preguntándome cómo puede doler tanto algo que no está ocurriendo de forma violenta. El duelo silencioso tiene esa particularidad, no hay un momento claro para decir aquí se rompió. Se rompe en pequeñas grietas. Y un día te das cuenta de que ya no quieres reconstruir con la misma persona. Empecé a cambiar cosas. No para darle celos. No para demostrarle nada. Para sostenerme. Volví al gimnasio, no con obsesión, sino con disciplina. Comencé a acostarme más temprano. Dejé de responder mensajes al instante. Empecé a decir no puedo, sin justificarme. Y, curiosamente, entre más me cuidaba, más insistente se volvía ella. Un jueves me llamó a las 10 de la noche. Me dijo que había salido tarde y que quería verme, aunque fuera un ratito. Yo le dije que estaba cansado y que no era buen momento. Hubo un silencio al otro lado. ¿Estás molesto conmigo?, preguntó. Estoy pensando, respondí. Y colgué con un descansa. Esa fue la primera vez que escuché miedo en su voz. Esa misma madrugada, me llegó un mensaje que me dejó helado. No era de ella. Era de un número desconocido. Decía: sé que ayer la viste. Si quieres saber la verdad, no la busques a ella. Busca lo que ya está pasando en su trabajo. No contesté. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó. Y ahí, con el cuarto oscuro, entendí que la historia no se iba a quedar en una cena rara. Había más. Y alguien, por la razón que fuera, acababa de empujarme hacia ello. Leí el mensaje 3 veces antes de aceptar que no era una broma. No tenía firma, no tenía amenazas, no pedía nada. Solo dejaba una puerta entreabierta. Durante unos minutos pensé en borrarlo y fingir que no había llegado. Pero algo dentro de mí, la misma intuición que me hizo salir solo el día del aniversario, me dijo que ya no estaba en el punto de poder mirar hacia otro lado. No respondí. No pregunté quién era. Simplemente guardé el número y seguí con mi día como si nada hubiera pasado. Ella me escribió por la mañana, como siempre. Me mandó un buen día, con un corazón. Yo contesté con un que te vaya bien. Nada más. Empezaba a entender que el silencio, cuando no es castigo, puede ser claridad. Ese día, por primera vez en semanas, me sentí extrañamente ligero. No feliz, no tranquilo del todo, pero sí menos atrapado. Como si dejar de perseguir explicaciones me hubiera quitado un peso del pecho. Trabajé concentrado, terminé pendientes que había postergado y, al salir, en lugar de ir directo a casa, caminé un rato. Pensé en lo poco que había hecho últimamente solo por mí. Esa noche, mientras cenaba algo simple, el teléfono vibró otra vez. Era el mismo número desconocido. Solo quería que supieras que no eres el único. No fue algo de una noche. No hubo detalles. No hubo nombres nuevos. Pero ya no los necesitaba. Esa frase confirmaba lo que yo ya sabía desde aquella mesa del restaurante, no se trataba de un error aislado, sino de una dinámica que llevaba tiempo. Me quedé mirando la pared, respirando lento, dejando que la información se asentara sin convertirse en rabia. No sentí ganas de ir a buscarla. No sentí impulso de revisar su celular ni de confrontarla con acusaciones. Sentí algo distinto, una especie de duelo adelantado. Como si la relación ya hubiera terminado dentro de mí y el resto fuera solo trámite. Al día siguiente quedé de ver a Marcos otra vez. No para contarle novedades, sino porque necesitaba hablar con alguien que no estuviera emocionalmente involucrado. Le dije lo del mensaje. Me escuchó en silencio y luego dijo algo que me ayudó más de lo que esperaba. No tienes que comprobar nada. Ya lo viste. Todo lo demás es ruido. Tenía razón. Buscar pruebas no iba a devolverme nada. Solo iba a alargar una agonía que ya estaba clara. Ahí entendí algo importante, no estaba huyendo del conflicto, estaba eligiendo no revolcarme en él. Mientras tanto, ella seguía actuando como si nada pasara. Me hablaba de planes futuros,
de viajes que algún día haríamos, de proyectos en común. Cada vez que lo hacía, sentía una punzada, no de celos, sino de extrañeza. Era como escuchar a alguien hablar de una casa que ya se había incendiado. Empecé a notar algo curioso: cuanto más estable me volvía yo, más insegura se mostraba ella. Me preguntaba dónde estaba, con quién hablaba, por qué respondía tarde. No con reclamos directos, sino con preguntas envueltas en cariño. Era como si, al perder mi disponibilidad absoluta, se hubiera dado cuenta de que algo se estaba saliendo de su control. Una noche, después de cenar juntos, me dijo: «Siento que estás distante. ¿Pasa algo?». La miré unos segundos antes de responder. No vi culpa en su rostro. Vi preocupación, pero no por mí, sino por la relación que empezaba a tambalearse. «Estoy pensando mucho», le dije. «Nada más». «¿Pensando qué?», insistió. «En si estamos donde deberíamos estar», respondí. Eso la desconcertó. Cambió de tema, me habló de su trabajo, de lo cansada que estaba. Yo asentí, la escuché, pero ya no estaba ahí del todo. Me di cuenta de que llevaba semanas sosteniendo una conversación interna mucho más honesta que cualquiera que hubiera tenido con ella. Fue en esos días cuando empecé a enfocarme más en mi propio ascenso personal. No como venganza, sino como ancla. Me ofrecieron un proyecto nuevo en el trabajo, algo que implicaba más responsabilidad y visibilidad. Antes habría dudado, pensando en cómo acomodarlo a la relación. Esta vez acepté sin pedir permiso emocional. Me organicé, ajusté horarios, empecé a dormir mejor. Pequeñas decisiones que, juntas, construían algo sólido. Ella notó el cambio. Me lo dijo una tarde, medio en broma, medio en serio. «Te ves diferente. Como más seguro». No supe si lo decía con admiración o con miedo. Tal vez con ambas. Una semana después, ocurrió algo que terminó de cerrar el círculo. Estábamos sentados en su sala cuando su teléfono vibró. Ella lo tomó rápido, demasiado rápido. Vi el nombre que apareció en la pantalla antes de que lo girara: Carlos. El mismo nombre que había mencionado en la cena. El mismo que yo había visto en el restaurante. No dijo nada. Solo escribió algo y dejó el teléfono boca abajo. No sentí nada nuevo. Ni sorpresa, ni enojo. Solo confirmación. Y, curiosamente, alivio. Porque cuando ya no necesitas pruebas, el control vuelve a ti. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la cama y tomé una decisión que llevaba días formándose. No iba a confrontarla con acusaciones. No iba a mostrarle capturas, ni a decirle cómo supe. No iba a darle el espectáculo de mi dolor. Iba a cerrar con dignidad. Le escribí un mensaje corto. «Mañana quiero hablar contigo. Nada grave. Solo importante». Respondió casi de inmediato. «¿Todo bien?». Contesté. «Sí. Solo necesito decir algo. Dormí mejor que en semanas». Al día siguiente, cuando nos vimos, ella llegó con esa mezcla de nervios y sonrisa que se pone cuando alguien presiente una conversación incómoda. Se sentó frente a mí, me tomó la mano y dijo: «Dime». Respiré hondo. No para armarme de valor, sino para mantenerme honesto conmigo mismo. «Ya no me siento elegido», le dije, «y no quiero seguir en un lugar donde soy una opción cómoda». Su expresión pasó por varias emociones en segundos: sorpresa, confusión, defensa. «¿De dónde viene esto?», preguntó. «¿Hice algo?». La miré sin dureza. «No importa cómo lo sepa. Importa cómo me siento. Y así no quiero seguir». Intentó negar. Intentó minimizar. Dijo que estaba exagerando, que todo tenía explicación, que no era para tanto. Pero no tenía un lugar firme desde donde sostenerse. Porque yo no estaba discutiendo hechos. Estaba hablando de límites. Cuando entendió que no iba a entrar en un debate, se quedó en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo parecido al vacío en sus ojos. No porque la hubiera vencido, sino porque ya no tenía de dónde agarrarse. Me fui sin alzar la voz. Sin cerrar puertas con golpes. Sin frases memorables. Solo me fui.
Semanas después, supe por terceros que ella había intentado justificar lo ocurrido, que dijo que no fue para tanto, que yo me había ido sin dar oportunidad. Algunos le creyeron. Otros no. Ya no era mi problema. Lo que sí sé es esto, la herida no fue el engaño. Fue haber sido reemplazado en silencio, mientras yo sostenía algo que ya no existía. Y alejarme sin espectáculo no fue debilidad. Fue el inicio de algo mucho más importante que ganar una discusión, recuperar mi lugar conmigo mismo. Después de terminar con ella, el silencio fue extraño, pero no vacío. No hubo llamadas desesperadas, ni escenas públicas, ni intentos inmediatos de reconciliación. Hubo días completos sin mensajes, como si ambos estuviéramos probando una nueva forma de existir sin el otro. Yo esperaba sentirme peor. Esperaba una caída más ruidosa. Pero lo que llegó fue distinto, una tristeza lenta, sobria, acompañada de una calma que no conocía. Los primeros días me despertaba con la costumbre de escribirle algo. Un buen día, una broma tonta, una referencia a algo que solo nosotros entendíamos. Abría el teléfono, escribía media frase y luego la borraba. No por orgullo, sino porque ya no tenía sentido. Había una diferencia importante entre extrañar y retroceder, y por primera vez la entendía con claridad. Ella sí intentó volver, aunque no de la manera que yo imaginaba. No fue con lágrimas ni promesas inmediatas. Fue con confusión. Me escribió diciendo que no entendía qué había pasado realmente, que sentía que yo había tomado una decisión repentina, que no le había dado oportunidad de explicar. Me dijo que estaba dolida, que se sentía juzgada por algo que, según ella, no fue tan grave. Ahí entendí algo que terminó de cerrar la herida. Para ella, el problema no era lo que había hecho, sino que yo ya no estuviera dispuesto a sostenerlo. La traición no le parecía imperdonable, mi retirada silenciosa sí. Nos vimos una última vez, semanas después, para devolvernos algunas cosas. Fue una conversación breve, casi administrativa. En algún punto, con la voz quebrada, me dijo: «Nunca pensé que te irías así. Siempre fuiste el que se quedaba». No lo dijo como reproche, sino como constatación. Y en esa frase estaba todo. Yo había sido el que se queda. El que entiende. El que espera. El que no arma escándalos. El que aguanta. Y cuando dejé de serlo, la historia se desmoronó. Con el tiempo supe, por amigos en común, que ella había intentado seguir con el otro. No funcionó. No de inmediato, al menos. Al principio parecía emocionada, como quien por fin vive lo que llevaba tiempo imaginando. Pero esa emoción se fue diluyendo. Lo que era novedad se volvió rutina. Lo que era intensidad se volvió exigencia. Lo que era secreto perdió brillo cuando dejó de ser clandestino. No me alegré al saberlo. Tampoco sentí satisfacción. Lo que sentí fue distancia. Una distancia emocional tan clara que me sorprendió. Porque durante años pensé que, si algo así pasaba, yo necesitaría verla caer para sentirme completo. Y no fue así. Mi vida, mientras tanto, empezó a acomodarse de formas pequeñas pero consistentes. Me concentré en el proyecto nuevo del trabajo. Hubo días largos, agotadores, con errores y aprendizajes. Nada espectacular. Nada digno de aplausos. Pero era mío. Empecé a disfrutar cosas simples, cocinar sin prisa, entrenar temprano, leer antes de dormir. Actividades que antes parecían relleno y ahora se sentían como base. Hubo momentos de duda, claro. No voy a fingir que todo fue lineal. Algunas noches me pregunté si había sido demasiado frío, si debí confrontar, si merecía una explicación más explícita. Pensé en su familia, en los años compartidos, en la versión de ella que yo había querido. Esas dudas no me hicieron volver. Solo me recordaron que cerrar con dignidad no elimina el duelo, solo lo hace manejable. Un día, meses después, la vi de lejos. Estaba en una cafetería, sentada sola, mirando el celular con esa expresión que yo conocía bien. Por un segundo pensé en acercarme, en saludar. No lo hice. No por rencor. Porque ya no era necesario. La imagen no me activó nada. Y eso, entendí, era libertad. Más tarde supe que había contado su versión de la historia como pudo. Que dijo que yo me fui sin dar explicaciones,
que no supe comunicar, que exageré. Algunos le creyeron. Otros no. Yo dejé de preocuparme por eso. Cuando dejas de necesitar aprobación, las narrativas ajenas pierden poder. Hoy, mirando hacia atrás, no pienso en ella como villana ni en mí como víctima. Pienso en dos personas que llegaron a un punto donde uno dejó de sentirse elegido y decidió no competir por un lugar que antes era natural. La infidelidad fue el síntoma, no la raíz. La raíz fue el abandono emocional previo, la costumbre de dar por sentado a quien siempre está. Aprendí algo que no se enseña fácil: a veces no hay que ganar la discusión, ni exponer la verdad en voz alta, ni buscar justicia poética. A veces basta con levantarte de la mesa y salir. El silencio, cuando nace del respeto propio, no es debilidad. Es cierre. No guardo rencor. Tampoco nostalgia idealizada. Guardo una gratitud extraña por haber tenido la claridad de irme sin convertirme en alguien que no quería ser. Sin espionaje. Sin humillación pública. Sin necesidad de destruir para reconstruirme. Crecí más en los meses posteriores a esa ruptura que en años de estabilidad aparente. No porque me volviera más fuerte de golpe, sino porque dejé de traicionarme en pequeñas cosas. Entendí que amar no es aguantar todo, y que irte a tiempo también es una forma de lealtad. Hoy estoy bien. No porque haya ganado. No porque ella haya perdido. Estoy bien porque aprendí a elegirme sin ruido, sin discursos, sin espectáculo. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es el tipo de victoria que se queda.